tardes, mi nombre es Jorge Ernesto González Silva, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tomás Palacio. A continuación, les vamos a hablar acerca del presupuesto de egresos de la Federación, sus características, actividades, funciones y clasificación del mismo. Empecemos. El Estado debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales los lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a la que le corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. En algunos países europeos, cuando se habla del presupuesto, se refieren tanto a los ingresos como a los egresos. En México, cuando hablamos del presupuesto, nos estamos refiriendo a los egresos. Así suele hablarse del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que provee la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero, las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señalen. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, garantizar la soberanía y la seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, generar y distribuir electricidad, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. El presupuesto de egresos de la Federación está fundamentado en la política presupuestal del Estado mexicano, constituido por el conjunto de los egresos del Estado empleados en los servicios públicos, obras públicas, etc., en la realización de una política económica de desarrollo y justicia social. El artículo 2 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal determina lo siguiente. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda pública, por concepto de responsabilidad patrimonial que realizan el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República, el Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente es el gobierno federal. De una manera general, el presupuesto de egresos se forma con las previsiones financieras anuales, en las que se calculan y analizan los gastos necesarios que el Estado debe hacer. El desorden en materia presupuestal es combatido por la Constitución al disponer al artículo 126, que nos dice que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el presupuesto determinado por ley posterior. El presupuesto tiene las siguientes características. Es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala el artículo 74, fracción 4. Tiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración podrá erogar las cantidades que se hayan autorizado mediante el presupuesto con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, el 1 de enero al 31 de diciembre. El presupuesto tiene la siguiente naturaleza jurídica. En torno a la naturaleza jurídica del presupuesto no existe una unanimidad en la doctrina. En torno a este hay fundamentalmente dos posturas que resumimos a continuación. La primera, desde un punto de vista eminentemente profesional orgánico, el presupuesto de egresos es un acto que tenga a su cargo. Subprogramas. El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas. Las cantidades para uno y el otro deberán especificarse. Las partidas son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, pero de la cual deberán informarse a la cuenta pública anual. La planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente
En el presupuesto de egresos se señala la consecución de las metas fijadas en el plan de naturaleza. Anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual que rige del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. La previsión. Eso significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por un tiempo determinado. El periodo financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y puede ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. El siguiente principio es el de publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. También, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Exactitud. Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado debe corresponderse con lo que se va a gastar. Exclusividad en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que con el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no en ninguna otra índole. A continuación hablaremos de la clasificación y estructura de lo que es el presupuesto de egresos. Existen esencialmente 4 formas básicas de clasificar y presentar el gasto público o presupuesto de egresos. Como el primero sería la clasificación programática. Esta clasificación ordena el gasto público en 2 tipos de recursos. 1. Los empleados para aplicar y ejecutar planes y programas específicos de gobierno, los cuales generalmente se asocian con la provisión de bienes y servicios públicos. Y 2. Aquellos que se utilizan como gastos de carácter general, no asociados a ningún programa específico. Por tanto, las erogaciones se clasifican como gasto programable y no programable. Gasto programable se destina al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, la provisión de servicios de educación, salud, seguridad pública, entre otros. Gasto no programable, gastos destinados a saldar compromisos que por su naturaleza no pueden ser identificados con un programa específico. De hecho, se asocian de manera general a las acciones del Estado y contribuyen al cumplimiento de las funciones gubernamentales, apoyando la actividad financiera del Estado. Otra clasificación será la clasificación administrativa. Las erogaciones se consolidan de acuerdo a la entidad o unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto. A su vez, las unidades responsables del gasto pueden ser agrupadas en 3 grandes grupos: gobierno federal, sector paraestatal o entidades de control presupuestario directo. Y las entidades responsables de ejercer el gasto no programable. Estos grupos dan lugar a la identificación de las entidades responsables por ramos de gastos, mismos que se separan en ramos autónomas, ramos administrativos, ramos generales, entidades de control presupuestario directo. A su vez, cada ramo comprende a otras unidades responsables que dependen de ellas, tales como las subsecretarías, las direcciones generales, las coordinaciones, direcciones de área y subdirecciones, etc. La siguiente clasificación sería la clasificación funcional. Agrega el presupuesto de egresos por tipo de funciones públicas y relacionadas con la prestación y oferta de bienes públicos. En México, a partir del año 2003 se encuentra vigente la clasificación funcional y que se corresponde con la clasificación ampliada en 2007. Clasificación económica. El presupuesto de egresos ordena los gastos por objeto del gasto. Según la naturaleza económica de la duración, sirve para mantener el proceso de operación corriente del Estado o para mantener o expandir su escala de operación, es decir, la infraestructura y su patrimonio público. Por tanto, esta clasificación computa los gastos en 2 categorías, mismas que se describen a continuación. Gasto corriente son las erogaciones que efectúan las entidades de administración pública para adquirir los servicios y bienes necesarios para mantener el funcionamiento del aparato gubernamental, sus instituciones, entidades
y organismos. Gasto de capital. El gasto de capital son las asignaciones destinadas a incrementar el acervo de bienes y capital y conservar las ya existentes. Se incluyen las inversiones destinadas a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno federal, así como los recursos transferidos a otros sectores por fines similares. Adicionalmente, existen otras clasificaciones del gasto público, como pueden ser la clasificación sectorial o por destino del gasto, e igualmente se realizan para clasificaciones, las cuales son resultado de combinaciones de las formas básicas de clasificación, por ejemplo, funcional, programática económica o administrativa económica o funcional administrativa, etc. Respecto al tema del presupuesto de egresos, sería todo por el momento. Y como conclusiones, podremos decir que el presupuesto es un indicador de la política a seguir en cuanto a la repartición equitativa de los egresos, así como un instrumento de planificación que permite definir los costos de alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado. Y también podemos concluir que el Estado requiere de una alta organización para el manejo de sus finanzas, para lo cual ha creado una serie de instituciones y leyes que proveen la forma de ejecutarlas, para así cumplir con los planes de obtención y gasto de los recursos con los que costea los servicios a sus ciudadanos. Por mi parte será todo. Muchas gracias.